Mi abuelo paterno tenía una gran mansión en la calle principal de Ferrol, en la calle Real. Una gran mansión. Un hombre adinerado. Nosotros aquí decimos, ay, te llamé con la mente. No. En realidad, lo que hemos experimentado es una premonición. Y tú, si no eres un experto, pues no sabes lo que estás manejando ni con quién estás contactando. Cuando uno prende una vela, intencionándola, está abriendo un portal. Imagínate estar avanzando por un túnel, solos, y de repente empiezas a escuchar el ruido del agua que golpea las paredes a medida que tú avanzas. Desde la profundidad del túnel, una voz nos dice, fuera. ¿Cómo enfrentar eso? Pues un día dije, esto no puede ser, el miedo me está dominando. Tumbé todas las paredes de mi apartamento para que no hubiera ni una sola puerta que yo pudiera cerrar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catarsis. Qué delicia otra vez estar de nuevo con ustedes en este espacio. Recuerden siempre suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan estos invitados maravillosos como el que tenemos el día de hoy. Un hombre que se ha dedicado a investigar lo paranormal, que ha recorrido los rincones más oscuros de casas, empresas, pero también los rincones de su propia vida. Este investigador, que también es actor, narrador, locutor, aunque a él no le gusta mucho que lo llame actor, ya le vamos a preguntar por qué, es muy conocido porque tuvo un programa muy exitoso justamente hablando de fenómenos paranormales que vamos a tocar también el día de hoy. Es un placer presentarles a Rafa Taibo, aquí en Confianza. Rafa, qué placer y qué dicha tenerte acá. El placer es todo mío, Moni. Muchísimas gracias por esta invitación. Tiempo a que quería yo tenerte así. Ah, pero mira, se nos hizo. Genial. Se nos cumplió. Bueno, porque no te gusta que te digan actor. Cuando yo estaba hablando con él por teléfono me decía, no, yo no soy actor. Pero dice, pero si yo te he visto en Chica Vampiro y en otras producciones. No es que no me guste. Ajá. Lo que pasa es que respeto mucho esa profesión. Me parece que es una de las profesiones más complejas que puedan existir por distintas razones. Entonces, yo nunca me he preparado como actor. Soy director. Y cuando me ponen ante una cámara, pues doy lo mejor de mí. Pero por respeto a los compañeros de profesión que llevan toda una vida dedicada a cultivar su arte como actores y actrices, pues yo prefiero mantener ese respeto y no autocalificarme de actor, pues porque no he recorrido ese camino tortuoso y complejo que es la formación actoral. Bueno, pero tú tienes un histrionismo que hemos dicho que naciste con él y eso hace parte también de esos dones que obviamente hay que cultivar, pero que no todo el mundo nace con ellos. Es posible, pero aún así respeto muchísimo esa profesión y para mí es un auténtico honor cuando compañeros de profesión pues me califican de actor, pero yo digo, no, yo no sé. Para ser actor hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho y yo pues no lo he hecho. Lo mío es una cosa natural. Y paranormal, sobrenatural, más bien. Intuitiva, ya vas a dirigir, pues uno se va soltando, ¿no? Sí, de acuerdo. Y disfruto muchísimo. Cuando me ponen a actuar, acabo de hacer una película, y disfruto muchísimo porque, claro, como director, cuando yo llego a un set hay 50 personas que me preguntan qué hay que hacer. Cuando llegas como actor, nadie te pregunta nada. Claro, obvio. Tú estás allí, te traen tu cafetico, parchas con los compañeros, disfrutas tu momento y ya. Entonces, para mí, ir a un set como actor, entre comillas, siempre de actor, pues es muy gratificante, es una aventura, es como unas vacaciones, un premio. Bueno, Rafa, tú eres español, naciste en Galicia. ¿Qué recuerdas tú de esa época de infancia? De la familia, de esas raíces. Querida amiga, mi infancia ha sido una infancia muy rica en todos los sentidos. Tuve la fortuna de nacer en una familia muy afín a las artes. Mi padre es un famoso locutor en España. De hecho, a mi padre lo conocen en España como la voz de Dios. Luego yo debo ser Jesucristo. Y es una voz muy reconocida, ya tiene 90 años. Mi mamá falleció hace ya algunos años, aunque está aquí con nosotros en este momento, estoy seguro. Y ambos nacieron en Ferrol,
un pueblecito de la costa norte de Galicia, que se conoce como la Costa de la Muerte, porque el mar es muy bravo y hay naufragios todos los años, es donde confluye el Cantábrico y el Atlántico, justo encima de Portugal. Y allí ellos se conocieron, se enamoraron, y cuando se fueron a vivir a Madrid y mi madre quedó embarazada de mí, pues viajó para que yo naciera en Ferrol. ¿En serio? Y mi hermana Manen y mi hermana Vicky, que vinieron después, también nacieron en Ferrol, por lo tanto somos gallegos ferrolanos. Pero si yo tuviera que determinar el orden de mis nacionalidades, te digo con la mano en el corazón, que yo en primer lugar, pese a que lo ideal sería que no existieran banderas ni fronteras y toda nuestra especie fuera una sola nación y una sola bandera, pues si tuviera que definir mis nacionalidades, yo en primer lugar me siento colombiano. Y justamente te iba a preguntar eso, ¿por qué te sientes colombiano? ¿Qué fue lo que te enamoró de ese país? ¿Por qué echaste raíces aquí, Rafa? Pues mira, a lo largo de mi extenso caminar por la vida, voy a cumplir 65 años, aunque no lo parezca. No. Ya después nos dará el secreto de eso. Yo tuve la oportunidad en 2005, en 2004 ya empecé. Yo soy director sobre todo de comerciales, he viajado por todo el mundo gracias a la publicidad, hacer comerciales, y pues llegué a ser un director muy reconocido universalmente en el mundo, en el pequeño mundo de la publicidad, que es un mundo muy interesante porque es un reto constante. Las marcas, las grandes marcas invierten mucho dinero en publicidad y por lo tanto son muy exigentes con el resultado y siempre hay que estar buscando nuevos caminos. La publicidad es una especie de mascarón de proa que abre nuevos caminos a la expresión audiovisual y yo he vivido eso desde muy pequeño, que empecé a trabajar muy joven y me hice director de comerciales, gracias a eso recorrí el mundo. Pero en un momento dado estuve rodando un mes en Egipto con Procter & Gamble, un comercial de lavavajillas, una cosa que no te imaginas. Mira, tía, esto te lo tengo que contar porque no te imaginas. Hay una marca de lavavajillas. Sí. ¿Sí? Entonces se les ocurrió en España... No la vamos a decir hasta que no patrocinen el espacio. Se les ocurrió hacer una paella gigante. Gigante, te hablo de una paella de 22 metros de diámetro. ¿Qué? Una paella de 22. Yo propuse rodar ese comercial en la Plaza de Toros de Madrid, en Las Ventas, y no cabía la paella. Que no puede ser. Pero... Entonces lo rodamos en las afueras de Madrid, con unas grúas, hubo que montarlo, soldarlo allí por gajos, 22 metros de diámetro, y dirigí la paella más grande del mundo, que ya fue un récord, 110.000 raciones de paella. No puede ser. El reto era esa cifra no me cabe en la cabeza. 110.000 raciones de paella. Y con una sola botella de ese producto limpiaban la paella y un notario certificaba que con una sola botella habían sido capaces. Esa era la publicidad, ¿no? Alguien en los Emiratos Árabes lo vio. Y entonces pidieron que el director de eso en España fuera a Egipto a hacer lo mismo, porque allí tienen una cosa que se llama capsa, que es como una paella. Ajá. Entonces fui y estuve un mes allí rodando. Allí nadie calculó que una paella de metal de 22 metros de diámetro al sol del desierto se ponía al rojo vivo. Pues claro. No te imaginas, aquello no había quien se acercara. Bueno, estuve allí un mes rodando este comercial que fue divertidísimo, con 2.000 extras, una cosa al pie de las pirámides de Egipto. Y me ofrecieron quedarme allí un año con la productora pues para dirigir allá. Y yo dije, no, el mundo árabe a mí personalmente me causa como una prevención, me parece como muy medieval. Pero eso despertó en mí el interés de decir, oye, ¿por qué no exploro el mundo y salgo de España? Entonces yo estaba casado con una colombiana y le propuse venir a Colombia a pasar un año sabático. Ese fue el motivo por el que en 2005 llegué a Colombia y se convirtió en el resto de mi vida. ¿Y aquí te quedaste? Me quedé, tía. Cuando yo pisé suelo colombiano, te aseguro, te juro, que un escalofrío me recorrió y dije, estoy en casa. Me sentí arropado, me sentí en casa. Y a partir de ahí todo se dio de una manera espectacular. Llegué a un país donde nadie me conocía y en 3 meses ya estaba contratado por RCN Comerciales. Aproveché
y fue como Second Life. Dije, lo que no me gusta hacer, voy a ponerlo como condición para trabajar acá. Porque yo en España me había especializado en dirigir comerciales para niños, por algún motivo, y al final pues todo el rato hacía comerciales con niños, que es divino pero muy complicado. Pero yo cuando me hice director de comerciales lo que quería era dirigir comerciales de top models enjabonándose en la ducha. Y al final acabé haciendo caramelos. Tipo jabón Lux. ¡Claro! Entonces aquí dije, lo único, yo no hago comerciales con niños. Sí, claro. Y se dio. Y fíjate, para que te hagas una idea, el primer año que yo estuve en Colombia, en RCN Comerciales, yo en España dirigía unas 25 piezas al año, no más, videoclips, algún vídeo industrial, comerciales. Aquí, el primer año dirigí 72 piezas. O sea, multipliqué por 3 lo que hacía en España y además eligiendo sí, no estoy de acuerdo, yo sugeriría. Entonces, Colombia me permitió desarrollar mi creatividad como director de comerciales de una manera que no es sencilla, eligiendo, a no ser que sea Ridley Scott, con el que por cierto trabajé. Ajá. Entonces me encontré muy a gusto desde el principio y mi leitmotiv siempre ha sido nunca repetirme. Entonces, cada pieza que hacía era diferente a lo anterior. Yo soy un director que mi estilo es no tener estilo, sino buscar siempre nuevos caminos. Y al poco entré en contacto con RCN Televisión y el maravilloso mundo de las telenovelas, con los cabezotes. Y me convertí en un experto en dirigir cabezotes, que es la entrada a las telenovelas, que ya no se hacen, o sea, muy pocos. Y ahí me dieron libertad absoluta y hice unas piezas de las que me siento muy orgulloso. Dirigí 40 y tantos cabezotes, hice cosas muy experimentales, muy extrañas, muy chéveres y de mucho impacto, desde el cabezote de la Pola hasta el de Germán Esselman, hasta 40 y tantos cabezotes. Incluso hice uno en el que no se veía ni a un solo actor, solo se veían los escorzos. Entonces eso me permitió crecer personalmente como profesional de una manera que nunca hubiera imaginado. Y estoy muy satisfecho de esa etapa de mi vida y soy feliz como una perdiz. Bueno, Rafa, hablemos de esto en lo que te mueves ahora. ¿Cómo descubriste que tenías esa sensibilidad por lo que no se puede ver o por lo que algunos solamente pueden ver, como tú? Pues mira, en realidad no es a lo que me dedico. No, tú haces más cosas, por supuesto. Muchas más cosas, pero por lo que más se me conoce es por el programa Ellos Están Aquí, pero mi interés por lo inexplicable surgió desde muchos años atrás. O sea, ¿cuántos años tenías? Yo la primera vez que tuve una experiencia que me abrió la mente hay cosas que nos rodean que no tienen explicación, yo tenía 10 años. Viví una experiencia que me impactó muchísimo. Si quieres te la puedo contar brevemente. Pero por favor. El Ferrol, mi pueblo natal, año de 1970, verano, mes de julio, agosto, no recuerdo. Mi abuelo paterno tenía una gran mansión en la calle principal de Ferrol, en la calle Real, una gran mansión, era un hombre adinerado. Y esa gran mansión vivió tiempos mejores, pero allí íbamos a veranear la familia, a casa del abuelo o a alguna de sus fincas. Ese verano estábamos en casa de mi abuelo, allí en Ferrol. La casa tenía 4 plantas, era enorme, y yo la veía más grande porque yo era un niño de 10 años. Pero por las noches, yo cuando me levantaba me despertaba con ganas de ir al baño, a recorrer esos corredores húmedos y fríos hasta el baño, porque en esas casas antiguas no había baños en las habitaciones. No, eso era como un baño por piso, más o menos. No era que me diera miedo, era el frío y la humedad y tener que caminar hasta el baño y luego regresar. Pero arriba del todo en la mansión, en la última planta, donde estaban las guardillas, un largo pasillo con cuartos aguardillados donde guardaban chécheres, había un cuarto grande, nada más subir las grandes escaleras a la derecha, que llamaban el cuarto de la plancha. Porque en tiempos mejores, allí era donde las planchadoras con planchas de carbón, pues planchaban el ajuar de hilo egipcio de la casa y las mantas y los manteles.
y allí había baño. En esa habitación había un baño. Ahí sí había bañito. Entonces yo le pedí permiso a mi mamá para dormir allí. Entonces me lo dio. Y yo dormía totalmente solo en la última planta de la mansión de mi abuelo, en el cuarto de la plancha. Y una noche me desperté con ganas de ir al baño. Me senté en el borde de la cama y al levantar la mirada, como estás tú aquí ahora, había una señora mirándome en la noche. Sí. Fueron 2 segundos que duraron una eternidad, mirándonos directamente a los ojos. Me cubrí con la cobija y no me atreví a asomar la nariz hasta que empecé a escuchar los pajaritos y empezó a filtrarse la luz de la mañana. Ahí me asomé, no había nadie, bajé corriendo hasta la habitación de mi mamá, la desperté, le conté. Mi mamá creía mucho en estas cosas. Sí, o sea, no fuiste el niño de sexto sentido que la mamá no le creía al principio. Hasta me que llevó le a la biblioteca de la casa, Ajá. sacó un enorme Álbum. tomo encuadernado en piel, y al abrirlo, ahí estaba la señora. Dije, esta es mamá. Esta es la señora que me estaba mirando en la noche mientras yo dormía. Pero, Mi madre me miró y me dijo, es tu abuela Inés, mi abuela paterna, que falleció antes de que yo cumpliera 1 año. Yo no guardo recuerdo de ella más que por esa noche. Claro, y te imagínate el impacto. Y mi mamá en ese momento me dijo algo que despertó en mí el interés por esto, y en vez de convertirme en un niño asustadizo, me convirtió en un explorador de lo inexplicable. Me dijo, Tete, porque mi mamá me llamaba Tete. Lo que hizo tu abuela es un acto de amor. Cuando ya está en otro plano de existencia, pero cuando duermes viene a verte. Y te aseguro que cuando te despertaste y la viste, ella se asustó más que tú. Mira, se me pone la piel de gallina. Gracias, mamá. Esas palabras de mi madre sirvieron para que en vez de que yo le cogiera miedo a todo esto, me interesara por este universo. Y a partir de entonces, pues durante toda mi vida, pues cuando veía un cementerio abandonado, pues saltaba la tapia y entraba. o sea, todo lo contrario de lo que uno haría, ¿no? Porque yo sí de lejos me metería a un cementerio de noche, no me gustan de día menos de noche. Siempre me atrajo vivir esas experiencias y tratar de cruzar la línea que nos separa de lo inexplicable a ver qué es lo que oculta la oscuridad, sin imaginar nunca que al cabo de los años iba a dirigir un programa dedicado a investigación paranormal que me permitiría conocer a un abanico de expertos en distintas disciplinas y de profundizar en todo este enigma y de recorrer espacios en los que normalmente pues uno no tiene la posibilidad de acceder y pasar allí la noche a ver qué pasa, ¿no? Pero Rafa, bueno, esa fue la primera experiencia, pero ¿qué cosas pasaron después? Es decir, eso es como un don, eso se desarrolla con el tiempo, se pide y se atrae. ¿Cómo funciona eso? Porque claro, como todo es inexplicable y la gente no lo cree, mucha gente dice, no, eso es un charlatán. No, claro, porque como dice el dicho, pues hay que ver para creer. Y solo los que hemos tenido de pronto alguna que otra experiencia, me incluyo. Ah, sí, ¿verdad? Pero no, es que en mi casa en Medellín, uy, te quiero decir, pasaban cosas muy fuertes. Entonces, cuando mi mamá contaba sobre todo lo que le pasaba a ella, porque mi mamá tiene mucha más sensibilidad, sí. La gente, mi papá nunca le creyó, por ejemplo, nunca le creyó y a mi papá nunca le pasaba nada, pero casi todo le pasaba era a mi mamá. Por eso te pregunto si eso es como que se desarrolla pues o ¿cómo funciona eso, Rafa? Bueno, siempre hablando desde mi experiencia personal. Insisto en que lo que yo diga es mi experiencia, no es una verdad absoluta. Yo creo que todos tenemos una serie de dones que se han calificado o clasificado como 9 dones principales. Te puedo poner un ejemplo, Moni, de que todos tenemos esos dones, unos más a flor de piel, como tú, y otros un poquito más soterrados. Por ejemplo, pongamos por caso que tú estás en tu casa, entretenida en algo, leyendo un libro, ordenando un armario, y de repente te viene a la mente una persona, sin ningún motivo. Y a los 2 o 3 segundos suena tu celular y esa persona te está marcando. ¿Eso qué explicación racional tiene? Ninguna. Nosotros aquí decimos, ay, te llamé con la mente. No. En realidad, lo que hemos experimentado es una premonición. Hemos visto algo que iba a suceder antes de que sucediera,
¿Qué explicación racional tiene eso? O sea, como esta entrevista. Ninguna. Como esta entrevista, porque a ti te sucedió algo. Pues es que les voy a contar, yo subí un meme a mis redes sociales consultando sobre qué programas de la televisión colombiana de esos más viejitos la gente se acordaba. Bueno, y escribió Rafa ese día, ellos están aquí. Y a mí me dio risa porque yo después le escribí a Rafa y le dije, no me lo vas a creer, lo juro por mis hijos que eso pasó. Y es que esa mañana justamente, que era un domingo, un lunes festivo, yo no recuerdo muy bien, dije, ay, verdad que yo tengo una lista siempre de invitados, ¿no? Entonces voy ahí y yo he llamado a Rafa Taíbo. Y literal pensé en ti ese día cuando subí ese meme y tú me contestas, porque no es que Rafa todos los días me escribe y me comenta todos los posts. No, señores. Pero le doy me gusta a todos tus posts. Bueno, eso no me doy cuenta yo, pero se lo contesté porque tú preguntabas, ¿qué programa de la televisión colombiana antiguo recuerdas y crees que habría que revivir? Y yo, pues obviamente escribí, ellos están. Por eso, y tú nunca me contestas en los mensajes, o sea, no me escribes, puede que le dé me gusta, pero no me escribe. Cuando me escribió me dio risa porque justo ese día lo estaba pensando, y dije, no, pero lo llamo más bien y le escribo un día hábil, o sea, el martes o el lunes siguiente, y así pasó eso, pero bueno, pero esos son como, dices tú premoniciones, pero hay gente que tiene como un don que va mucho más allá, Rafa. Es decir, si tú quisieras decir, bueno, listo, voy a prepararme aquí para ver o sentir, a ver qué presencias hay aquí, ¿tú te preparas o simplemente esa presencia siente que tú eres la persona específica para verlo? ¿Cómo funciona eso? Hay varias fórmulas o varias formas de ver esto. Una es la de aquellas personas que tienen un don muy a flor de piel y que son clarividentes. Okay. O sea, existe la clarividencia, tú puedes ver a una persona, pero esa persona no pertenece a este plano de existencia. Puedes ser clariaudiente, puedes escuchar voces que te hablan. Y yo tengo ese don, la clariaudiencia, y que te mandan mensajes, son frases, son palabras, depende del contexto. Pero en realidad tú eres quien puede abrir ese portal de comunicación o cerrarlo. Muchos tenemos estos dones a flor de piel y nos dan miedo y bloqueamos esos canales. Yo creo que es un error. Para mí es un regalo recibir esos dones y normalmente van asociados a una misión de ayuda a los demás. Okay. Es la mediuncidad. Si tú tienes esos dones, por algo es, y eso implica una misión de ayuda. Eres como una conexión, un punto de encuentro entre dos universos. Eres como un traductor simultáneo que puede establecer contacto y permitir que haya una comunicación, pues porque algunas energías que están en otro plano tal vez tengan una necesidad de contarle algo a alguien específico de acá. Yo he vivido fenómenos increíbles, por ejemplo, con mi gran amiga Idaluz Valencia, que es uno de los medios clarividentes que a mí me han demostrado fehacientemente que realmente tienen un don. Porque con esto hay que tener cuidado, porque cuando tú acudes a un clarividente o a un chamán, normalmente es porque algo te atribula, porque tienes un conflicto, todo te va mal, todo me está yendo mal. Algo me están haciendo. Algo me están haciendo. Entonces llegas en una posición de indefensión a esa persona. Y esa persona, si no es muy escrupulosa, puede utilizarte pues, para sacarte plata. Entonces hay que tener mucho cuidado con a quién acudimos para que nos ayude en estos casos. Y yo siempre recomiendo, como con los médicos y los abogados, que siempre pidas dos opiniones. Claro. Para contrastar. Yo he hecho ejercicios interesantísimos. Por ejemplo, hice una investigación en la vieja estación de Armenia, un lugar maravilloso, donde recabé muchos testimonios de la gente que trabaja allí, donde me contaban lo que vivían. Entonces decidí investigar una noche allí y llevé a 2 médiums que no se conocían entre ellos. Ajá. Hice un recorrido con el primero, me manifestó, aquí hay una persona, aquí hay un aroma a colonia, que es también una forma de manifestación paranormal, los aromas. Y cuando acabó su recorrido dije, muy bien, pues ahora te voy a presentar a otra persona. Que entre el medium. Y entró una señora, también medium, no se conocían, y con ella volví a hacer el recorrido. Y en esta ocasión coincidieron en un 90%. O sea, realmente tenían una conexión con lo que habitaba aquel espacio.
Esto lo hago con cierta frecuencia. También incluyo en mis investigaciones el lado de la ciencia. Cada vez con más frecuencia invito a antropólogos, a sociólogos, a psicólogos, a psiquiatras, para contrarrestar, porque mi forma de investigar es meterme donde me dicen, ahí no te metas, hacer lo que me dicen, eso no lo hagas, e involucrar a personas que ofrecen distintos puntos de vista para que uno extraiga sus propias conclusiones y no te pegues a lo que una persona te dice, sino que haya un contraste de opiniones. Claro. Eso es lo que suelo hacer y es muy divertido. Rafa, tú estabas hablando ahorita de una cosa de los portales y es lo que, porque una cosa son los dones naturales, Sí. ¿cierto? Pero hay gente que hace, como dices tú, o rituales o cosas que pueden abrir situaciones que pueden ser delicadas para la gente. Esos ejercicios de, bueno, los que irresponsablemente hacen este tema de la ouija, o esos que aparentemente son tan inofensivos como el que uno hacía en el colegio. Yo me acuerdo, yo no sé, yo puedo apostar a que la mitad de la gente que ve este programa, que lo va a ver, ha hecho el del tema del cuadernito con las tijeras. Ya. Yeah. Eso ¿qué pasa con ese tipo de cosas, Rafa? Pues chica, estás abriendo portales, estás estableciendo un puente de comunicación con otro plano de existencia. Y en los otros planos de existencia hay energías de luz y hay energías de oscuridad. Y tú, si no eres un experto, pues no sabes lo que estás manejando, ni con quién estás contactando, ni por qué te están contactando. Entonces puedes entrar en un ciclo peligroso donde abras un portal que si luego no lo cierras porque no sabes cómo se cierra, pues te veas involucrado en unas situaciones realmente complejas. Y esto pasa, es lo que yo llamo el terror doméstico. Okay. Tú no sabes lo que está viviendo tu vecino en el apartamento de al lado. Tú estás teniendo una vida normal y a lo mejor la persona que está al lado está viviendo una situación insostenible en la que no comprende por qué se le mueven objetos en la casa, por qué le aparecen plagas en la cocina de moscas o de gusanos o de cucarachas, pero plagas muy a gran escala. Exageradas. Sí, eso le pasó a una amiga, me acuerdo. ¿Por qué se despierta por las noches con un sueño recurrente a la misma hora cada noche? Todo eso, desde mi perspectiva, proviene de la influencia de una energía exógena que por algún motivo o habita ese espacio y lo considera suyo y tú eres un intruso, o tiene o ha tenido una relación en vida contigo y quiere manifestarte algo, ya sea positivo o negativo. Puede ser que te quiera ayudar o que busque venganza. Pero hay algo que tú me decías y me acaba de sonar y de resonar en la cabeza. Es que decías, ellos no vienen aquí a fregarte. Tú dijiste al principio, ellos no vienen aquí a molestarte. Pero si esa mala energía, por ejemplo, habita un lugar donde te considera a ti un intruso. Sí, me ha pasado. Te está molestando. Me ha pasado. Te está molestando. Entonces, sí no, te está molestando. Tú le estás molestando y él responde a tu molestia. A lo que tú eres el intruso. A mí en la casa de Piqué, en el Bronx, a los 3 días de que desalojaran el Bronx las fuerzas de seguridad del Estado, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación, fue de las primeras. Fue donde se incorporó el padre Cristian, actualmente obispo de la Iglesia Luterana. Estaba Aida, estaba Isabel Goyeneche, angeóloga, estaba Alexander Torres, parapsicólogo, y había otro equipo. Y lo que allí vivimos fue impresionante. Lo que conseguimos capturar con las cámaras fue increíble. Con la perspectiva actual de la experiencia que tengo, seguramente lo hubiera hecho de otra forma si tuviera la oportunidad de repetirlo. En aquel momento iniciábamos, todo era un aprendizaje, todo nos sorprendía. Pero yo fue la primera vez que tuve un contacto físico con algo intangible. Y un contacto violento, un contacto agresivo. ¿Qué te pasó ahí, Rafa? Eran aproximadamente cerca de las 4 de la mañana. Ya estábamos dando por finalizada la investigación. Pero yo quise hacer un último recorrido en solitario, acompañado solo por Isabel Goyeneche. Pero es que el único que se va solo es usted. Es que es la forma ideal de investigar en soledad. Porque si vamos 2, bueno, pero si vamos 3, ya pueden empezar a hacer ruidos que tú identificas como que, pero no los ha hecho. No, es mejor en soledad. Esa noche, a las 4, dije, antes de terminar, quiero hacer un recorrido por la casa de Piqué, un lugar. Allí encontramos el pozo de ácido donde disolvían los cuerpos de la gente que mataban.
El olor de ese pozo, Moni, lo tengo, mira, te lo estoy mencionando y ya viene a mí. Si el infierno existe, te aseguro que huele así. Bueno, estábamos Isa y yo, dije, demos un último recorrido tú y yo en solitario. Entramos en la casa de Pique, yo empecé a hacer lo mío, a retar, y hubo una secuencia de acontecimientos que terminó en que, bajando la escalera, yo llevaba la cámara y una fuerza invisible y poderosísima, como si alguien me diera un manotazo en la mano, y la cámara salió volando y se destrozó. Luego, cuando analizamos esa secuencia, escuchamos, cuando yo inicié el descenso, escuchamos cómo sonó una campana trampa. Yo pongo trampas y sonó una campana en el piso de arriba. O sea, para ver si se está acercando alguna energía o algo. Se oye una risa. Estábamos Isa y yo solos. Ay, no. Se oye una risa, se oye una voz que dice una frase que no conseguimos descifrar y a continuación, ¡pumba! Mi cámara sale volando y se estrella y se destroza. Entonces, claro que hay energías que por algún motivo están resentidas o están llenas de odio o sufrieron en vida lo que en vida, pasaba allí. Están aquí penando algo, están tan aferradas a este plano de existencia que no quieren trascender a donde quiera que vayan. Y esas energías pueden ocasionarte mal directo, tanto en lo físico como en lo psicológico. Te lo pueden hacer. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno juega una ouija está abriendo un portal. Cuando uno prende una vela, intencionándola, está abriendo un portal. Cuando uno va a una iglesia y se pone de rodillas y ora, está abriendo un portal. Estás estableciendo una comunicación con algo intangible. Entonces hay que tener cuidadito con esas cosas. Hablando de iglesia, Rafa, ¿cómo es tu relación con Dios? Pues... O sea, ¿crees en Él? ¿Cómo se maneja ese tema del bien, de esa relación con Dios y de estas energías que a veces te encuentras tú? ¿Cómo confluye eso en tu vida? Pues hombre, yo te preguntaría en primer lugar de qué Dios hablamos. Porque del tuyo. De dioses está lleno. O, mejor dicho, de Dios como tú lo concibes. Claro. Esa Una cosa es Dios como nos lo presentan las distintas religiones, y otra cosa es Dios como cada uno de nosotros lo interpretamos. Yo creo que ese es el camino correcto. Yo soy agnóstico en relación a las religiones que nos rodean. Tú ten en cuenta que a lo largo de la historia y actualmente se calcula que hay aproximadamente 4.500 religiones activas. Sí. Si hay 4.500 religiones activas, 4.499 están equivocadas, porque toda religión dice que ella es la auténtica y verdadera. Sí. Bueno, la verdad, insistimos acá, la verdad es personal y cada quien la concibe como es su propia realidad. Eso es así de simple. Mi punto de vista es que las religiones pertenecen más al ámbito de la superstición y se han ido degenerando, han tenido una fuente legítima, un nacimiento legítimo, fruto de la experiencia de alguien o de un grupo de personas, pero luego, con la intervención del hombre, del ser humano, pues se han ido adornando, se les ha ido poniendo oropeles, han ido perdiendo su identidad primigenia y se han ido convirtiendo en otra cosa, una especie de club al que unos pertenecen a uno, otro a otro, y compiten. No y se vayan a ofender. Yo tengo la verdad, tú no. Yo no creo mucho en las religiones, pero sí creo en Dios. Yo soy muy de esa onda, ¿Sí? Tuya. Sí, sabes que sí, Rafa, yo soy profundamente creyente en Dios, pues me considero, digamos, católica, sí, por crianza, pues por el colegio, por ese tipo de cosas, pero no soy muy amiga ni de la iglesia como institución, ni de los sacerdotes que son los enviados de Dios, porque pues vemos lo que vemos todos los días, porque todos somos hombres, sí, igualitos, y nadie está ungido especialmente por algo, digo yo. Yo también mi relación directa con Dios, yo hablo directamente con Él. yo también. ¿Y cómo se ha manifestado Dios en tu vida, por ejemplo? Pues como tú me conoces y muchos de ustedes también, a mí me gusta retar. No lo dudo. Y yo a Dios lo he retado en diversas ocasiones, en solitario, que es como hay que hacerlo. Y en una ocasión obtuve una respuesta que me dejó totalmente mudo y sobrecogido. Y solo de mencionártelo ya se me eriza el pelo. Debía ser por ahí por el 83-84. Yo entonces tenía una pareja, Beatriz, a la que envío un saludo y pido disculpas por haber sido un imbécil, con la que tengo 2 maravillosas hijas.
Y en aquel momento estábamos a punto ya de romper nuestra relación. Compartíamos la casa, el apartamento, dormíamos en la misma habitación, pero en camas separadas, pegadas. ¿Okay? Aquella noche yo estaba especialmente conflictuado por algún motivo que no recuerdo y inicié una conversación de tú a tú con Dios. Mientras a mi lado, en la otra cama, mi mujer de entonces roncaba levemente, levemente. Yo estoy seguro que recuerdas una moda que hubo que había unas estrellitas con lunas y tal que eran como fluorescentes. Sí, que se cargaban con la luz y cuando se apagaba la luz quedaban ahí como reflejadas, pues brillando. Brillaban, exacto. Sí, eran Fluorescentes. Sí. Y mi mujer de entonces, pues en un espejo que había enfrente de nuestra cama, había pegado una serie de estrellitas y lunas y tal. Entonces yo en esa conversación que inicié con Dios, le dije, ¿por qué no me das una prueba tangible e irrefutable de tu existencia? Estamos tú y yo solos. Mentalmente hablaba con él, ¿no? No te pido que bajen unos ángeles tocando trompetas, pero una prueba sencilla de que existes, una respuesta a mi requerimiento. Por ejemplo, ese espejo con todas esas estrellitas autoluminiscentes, haz que se apaguen, que desaparezcan. Es muy sencillo, hazlo. Y en ese momento, mi mujer, que estaba roncando y dormida profundamente, dormida, se mueve y pone su mano sobre mis ojos. Con lo cual las estrellas se apagaron. En ese momento dije, no puede ser. No solo existes, sino que además eres muy inteligente. Rafa, ¿y eso no puede hacer otra cosa que no fuera Dios? Sí. Que tú consideraras, mentiras, esto tuvo que haber sido una coincidencia. No, porque me han pasado varias cosas similares, 3 en concreto nomás. Y siempre es una respuesta sorprendente porque interviene la inteligencia, no es que de repente aparezca la Virgen María. Sí, o apagó la luz y ya, se apagaron las estrellas y ya. Hay una teoría que se llama psicorragia que adjudica todo lo que nosotros atribuimos a fenómenos paranormales a que lo provocamos nosotros mismos de una manera subconsciente. Nuestra mente apenas está iniciando el camino de la evolución. Ayer, en tiempo sideral, éramos monos. Y no somos conscientes ni conocemos la capacidad real que nuestro cerebro puede llegar a desarrollar. O sea, no es sugestión. Estoy hablando de telequinesis, el poder de con la mente mover un objeto, de telepatía, el poder de transmitirte a ti mentalmente un pensamiento. Todo eso, algún día estoy seguro de que cuando nuestro cerebro siga desarrollándose, seremos capaces de hacerlo. Y tal vez lo que ahora son pequeños destellos de lo que algún día haremos, nosotros lo interpretamos como un fenómeno paranormal, pero lo estamos provocando nosotros mismos sin darnos cuenta. Es una teoría interesante. Esa teoría se me derrumba como cuando en el Bronx me arrancan de la mano una cámara, cuando ante mis ojos voy a coger un objeto en el edificio en Cali de Coltabaco y el objeto se mueve y queda grabado, se aleja de mi mano, un aparato de estos de lectura electromagnética que tengo por ahí, ahora te enseño mi arsenal. Me desaparece cuando el contacto físico es lo más impresionante porque todo lo demás al final lo puedes atribuir a la sugestión. Si tú vas caminando por Armero y de repente cae una rama, tú en ese estado que estás de crispación y de tensión puedes interpretar que ha sido tu nombre. Ese crack, tú oyes Rafa, pero ha sido una rama. O cuando ves una cara que te observa desde la espesura, sales corriendo. No, acércate. Y vas a ver que es un fenómeno que se llama pareidolia. Es un juego de luces y sombras al que nuestro cerebro está condicionado. Cuando éramos el culo de la cadena alimenticia, nuestro cerebro creó un reflejo condicionado que te hace identificar rostros en la oscuridad para que pudieras defenderte. Y ese instinto, que se llama pareidolia, todavía lo tenemos. Entonces, si tú pones 2 botones y un lápiz, vas a ver un rostro. Pues lo mismo pasa en la oscuridad, un juego de luces y sombras en la espesura, te hace ver un rostro y dices, ¡me están observando! Avanza. Trágate el miedo y avanza y vas a ver cómo eso se va desarmando. Pero otras veces... No, yo prefiero no tragarme el miedo, quedarme lejitos de Pero todo. lo que nunca puede ser sugestión desde mi punto de vista es el contacto físico, que te acaricia. Esto es muy común.
Sí, La sensación sí, a es mi mamá muy le pasó común. eso con mi abuela, Es muy cuando común. recién murió. Como una mano que te Sí, acaricia casi sin tocarte el pelo. sí. Es muy común. Yo hago investigaciones con seguidores, me encantan. A veces organizo lo que llamo un 12+1 y 12 personas a las que no conozco me acompañan en No la me invites, investigación. gracias. Tienes que venir. No, gracias. Y lo que ellos experimentan es lo que vale. Lo que cuentan esto es lo que tú vivas en primera persona, no lo que yo te cuente. Pero, te repito, el contacto físico no sé cómo atribuirlo a la sugestión. Es Y a mí me han difícil. empujado, me han golpeado, me han marcado la cara, me han arrancado una cámara, me han nalgueado. A Ida Luz Valencia le han mordido un pecho, No, sí, en el Castillo de San Felipe. no. Entonces sí, es apasionante. No, bueno, yo estoy haciendo esta entrevista porque dije, me da curiosidad hablar con Rafa de todo este tipo de cosas. Oye, tú decías ahora que tú tienes un don que es el de escuchar. ¿Cómo se Sí, llama? clariaudiencia. Clariaudiencia. Lo tenemos Claro, otro es todos. clarividencia, este es clariaudiencia. Sí. Eh, ¿Algún mensaje que alguien le haya querido dar a alguien que tú conozcas? ¿Que No nos puedas porque, compartir? no No. porque yo no... ¿O qué clase de cosas has escuchado, por ejemplo? A mí me hablan mucho cuando estoy investigando, o sea, escucho, ¿Qué te dicen? pues depende. Ahí, por ejemplo, ¿O qué te han dicho? Castillo de San Felipe. Isabel Benítez y yo descubrimos un túnel que llaman el Magistral que atraviesa toda la masa del castillo en un ángulo de casi 90 grados y al final se divide en dos ya en los cimientos del castillo. Ajá. A la derecha, ese túnel llega a lo que son las oficinas de turismo, muere. Pero a la izquierda ese túnel sigue y sigue y sigue y nadie sabe a dónde va. O sea, ¿nadie se ha metido por ahí? Nadie ha llegado al final y es un túnel que tiene mi altura un poco más, debe tener 2 metros de alto y 1 metro de ancho, Ok. y con esta forma. Y salen pequeños túneles de vez en cuando mucho más pequeños. Isabel Goyeneche y yo lo recorrimos, llegamos y empezamos con el agua por los tobillos. Acabamos con el agua por acá, un agua transparente, limpísima. Y entonces, claro, con las linternas, pues ves hasta 20 metros, más allá es oscuridad. Imagínate estar avanzando por un túnel solos y de repente empiezas a escuchar el ruido del agua que golpea las paredes a medida que tú avanzas. Plonk. Pues es que hay una botella de plástico ahí que ha hecho el suelo. Pero de repente avanzando, escuchamos fuera, desde la profundidad del túnel, una voz nos dice fuera. Nos miramos con el agua hasta aquí. ¿Tú has oído? Me dice, sí, dijo fuera. Nah, eso fue algo que golpeó y lo hemos verbalizado, pero... Y cuando estamos hablando, de nuevo, más fuerte, dice, fuera. Nos miramos, miramos hacia ahí, y por tercera vez una voz sale de lo más profundo de la oscuridad y dice, fuera. En ese momento nos dimos la vuelta. Y fuera. Y fuera. Afuera. Y cuando íbamos corriendo, con el agua es muy difícil correr, la sensación de que alguien venía detrás de ti, sugestión o no, era brutal. Entonces detrás de ti estaba la oscuridad más densa del mundo. Girabas, iluminabas, seguías. Y cuando íbamos ya corriendo hacia la mitad, eran como 600 metros, ya con el agua por las rodillas, me para en seco un golpe en mi frente, así, pero tal cual, en un sitio donde no hay cómo golpearte con nada. Me dieron un totazo. Una energía entró en contacto conmigo como si fuera un muro y me detuvo en seco en la carrera. Y cuando ya conseguimos salir, pues me revisaron mis compañeros y tenía una marca aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué energía puede tener ese poder? Y si tiene ese poder, que a mí me desespera, ¿por qué no se presenta ante mí? Si tiene el poder de tocarte, de empujarte, de golpearte, ¿por qué no el poder de materializarse físicamente y decir, hola, soy un fantasma? Eso me desespera. Y esa es mi búsqueda constante, llegar a obtener una prueba absolutamente irrefutable para mí, porque esto es una búsqueda personal, yo lo comparto con la gente que le interese. Sí, claro. Siempre digo, no te creas lo que yo te cuento, vívelo tú. Pero yo, mi búsqueda es esa. El final de mi búsqueda será cuando me pueda estar yo entrevistando a una energía del otro. Hasta allá no vamos a llegar todavía. Rafa, ¿a ti no te da miedo? Pues yo no sé si eso es posible, yo pregunto en medio de mi infinita ignorancia, con tantas
investigaciones que haces, ir a tantos sitios donde hay entidades o presencias o energías, como cada quien lo quiera llamar, que esas energías las traigas tú a tu casa? Pues ¿Te ha pasado? ¿Sientes cosas? pues claro que me ha pasado. Mi otro apartamento tenía un museo. Aquí no, ¿cierto? Sí, aquí hay algunas cosas, pero el poder es tuyo. Tú eres el que... O sea, desde mi punto de vista, tanto tú como yo, como quien nos está viendo, somos el mayor milagro y el mayor misterio de la creación. No hay fuerza en otro plano de existencia que tenga la luz y el poder que tenemos cada uno de nosotros. Pero eso lo hemos ido olvidando a medida que nos hemos vuelto materialistas y hemos ido abandonando todo el conocimiento que nuestros ancestros adquirió sobre el mundo de lo invisible. Y ahora mismo ni pensamos en ello. Pero el poder es nuestro, seguimos siendo el mayor milagro y el mayor misterio de la creación. Y no hay fuerza oscura en el universo que tenga ni una pizca de la luz y del poder que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando eso lo identificamos, cambia tu forma de ver todo lo inexplicable. El susto te lo llevas igual. Cuando estás investigando solo, yo he pasado una noche de brujas, una noche de Halloween, encerrado en un hotel de 13 plantas abandonado, y me fueron a buscar a las 6:30 de la mañana y pasé la noche solo, en un sitio donde habían pasado muchísimas cosas. Es una búsqueda personal. Y claro que te asustas cuando retas, y tú puedes convocar o invocar, no es lo mismo. Si convocas, estás ofreciéndole a las energías que habitan un espacio la oportunidad de manifestarse y comunicarse contigo. Pero si invocas, estás llamando a energías que a lo mejor no están ahí. Ok. Y vete a saber quién llega. Y se puede aparecer el que sea. Y sí hay energías oscuras, hay energías resentidas, energías cuyo poder es el odio, por algún motivo. Y hay energías de luz, y entre ellas pelean, y entre ellas te pueden ayudar o te pueden joder la vida. Es muy complejo todo este universo, pero es maravilloso. Pero la fuerza final está en nuestras manos. En nuestras manos. Por eso yo aquí no tengo miedo. Y he pasado miedo. Cuando yo empecé, ellos están aquí y iba a mi apartamento a dormir, no podía dormir. Me venían a la cabeza las imágenes de lo que había vivido, de todo lo que me había pasado, y no podía conciliar el sueño. Y miraba el closet y si estaba entreabierto me tenía que levantar y cerrarlo. ¿Cómo enfrentar eso? Pues un día dije, esto no puede ser, el miedo me está dominando. Tumbé todas las paredes de mi apartamento para que no hubiera ni una sola puerta que yo pudiera cerrar. Y llené mi habitación de espejos. ¿Y por qué espejos, Rafa? Porque todos los expertos te dicen que los espejos son portales. De hecho, hay gente que dice, tampoco, yo no es que comparta al pie de la letra todo lo que leo, ni mucho menos, pero lo que dicen es que no aconsejan tener espejos mirando hacia tu cama o donde tú estés todo el tiempo reflejándote. Bueno, pues justamente por ese tema de los portales. Dicen que eso no es tan bueno, eso es verdad, eso es mentira. Pero si eso fuera así, los moteles serían un centro de manifestaciones paranormales. Y a veces pasan cosas paranormales, ¿no? Sí, yo tengo ahí. Y a veces pasan cosas paranormales. Pasan cosas paranormales en todos los lugares. A ti te han pasado cosas paranormales. Sí, o digamos inexplicables. Sí, y a mi mamá sobre todo, que mi mamá era la que más absorbía como esas cosas, esas energías que había en la casa, que es más, yo todavía sueño con esa casa y tengo pesadillas. Yo nunca... Lo más chistoso es que yo pasé unos años muy lindos en esa casa, con todo lo que puede pasar en cualquier hogar. Sí. Pero yo sueño con esa casa y nunca tengo un sueño bonito, siempre son pesadillas feas. Y mi mamá justamente hace 15 días me estaba diciendo, volví a soñar con la casa y fue una pesadilla horrible. Y todavía la recuerdo. Le dije, no me la cuentes. Pero entonces en esa casa vivisteis cosas muy intensas. Sí, pero sobre todo más mi mamá, más ella que yo, por ejemplo. ¿Pero qué las contaba? Mi mamá me las contaba después, porque cuando mi mamá empezaba a decir que me quería contar algo, yo le decía, no me cuentes. Pero entonces tu imaginación volaba y era peor. No, yo trataba de no pensar en eso, pero sí me acuerdo que le tenía mucho miedo a la cocina, por ejemplo. La cocina, no sé por qué, las cocinas en general son un punto de actividad paranormal, sobre todo de poltergeists infalibles. Todos en nuestra casa en algún momento hemos escuchado cacharros en la cocina moviéndose como si hubiera alguien. Sí. O la puerta de la nevera abrirse y cerrarse. La puerta giratoria de la cocina. También. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque hay una presencia en ese lugar que todavía vive sin saber que ha fallecido y repite
sus hábitos diarios. Como porque es tal vez el lugar donde confluye más la familia o donde más la gente pasa cocinando en el día, sirviéndose un agua. No te puedo dar una razón concreta, pero es muy curioso. De hecho, yo en mi otro apartamento, algunas noches, dejo una cámara de seguridad transmitiendo en vivo toda la noche por YouTube. Y yo me voy a dormir, es un dúplex. Porque ahora ya no, porque bloqueé el espacio espiritualmente, pero cuando tenía allí todo mi arsenal del museo de ellos están aquí, con objetos aparentemente poseídos por energías de otros planos de existencia, pues en ese apartamento constantemente pasaban cosas sorprendentes. Y cuando dejo una cámara, en mi canal de YouTube lo puedes ver, la dejo transmitiendo toda la noche, y al día siguiente cuando me levanto, pues hay gente que se ha pasado toda la noche viendo una cámara transmitiendo. La última vez que lo hice decidí no hacerlo más. ¿Por qué? Porque yo estoy, no sé qué hora era, y cuando bajo había 1000 mensajes, en el YouTube seguía abierto. Mira el minuto no sé qué, mira el minuto no sé qué. Bueno, voy a cortar la transmisión, muchas gracias a todos. Retrocedo y miro el minuto no sé qué, y se ve desde donde estaba ubicada la cámara, la sala, la escalera que sube a mi habitación, donde yo estaba durmiendo, la puerta de entrada del apartamento y el acceso a la cocina a la izquierda, que es abierto. Y ahí está donde se lava la vajilla y eso está por ahí, el fregadero. La cocina. La cocina. Y de repente, de la cocina, levita un paño de cocina y sale hacia la sala. Un paño de cocina sale de la cocina volando y cae en la sala. Y dices, wow. Estaba diciendo que la mesa le había quedado sucia. Hasta ahí bien, chévere. El problema es que unos minutos más tarde, del lavadero, que está en cuadro, brinca un cuchillo y cae en la sala. Entonces ahí es cuando dices, cuidado, cuidado. Ya antes habían pasado cosas sorprendentes en alguna transmisión. Hubo una en concreto que... Pero a eso a mí me alimentaba la emoción. Yo era corriendo ahí en 3, 2, 1. Hasta que brincó el cuchillo y ahí me preocupé. Claro. Pero en la anterior transmisión yo tengo un piano que ahora está aquí, un teclado, y la cámara grabando, yo arriba durmiendo y de repente de una estantería brinca un objeto que era redondo, que era un objeto musical muy básico. Brinca, cae en el teclado con tal precisión que lo prende el teclado, que es eléctrico, y empieza a sonar una base rítmica. Yo me despierto con el sonido, pensando que eran los vecinos que estaban de foforro. De juerga. Sí. Y cuando bajo con intención de ir a donde los vecinos y de bajar un poquito, me doy cuenta de que es mi teclado el que está moviendo, el que está sonando. Y esto como se prendió. Y voy de nuevo a YouTube y todo. No sabes lo que pasó, mira el minuto. Es muy interesante. ¿A qué atribuir todo esto? Pues no tengo la menor idea. Pero sí, claro que estamos rodeados de fenómenos paranormales, inexplicables constantemente, pero hay que estar atento a las señales. El otro día estaba reunido con un productor en una mesa, en un despacho, y yo tenía mi cartera encima de la mesa, ahí, estábamos así, y la cartera aquí. Y la cartera, estábamos charlando normal, y de repente veo que el tipo está mirando para allá, miro, y mi cartera está girando enloquecida. ¿Pero cómo que girando? Girando sobre su eje, así, pero... quieto. Entonces, los fenómenos inexplicables suceden constantemente. Mira, yo te voy a proponer una prueba, si la quieres hacer. No, Rafa. Pues para los que están mirando, para tener una experiencia propia, sencilla, que no estás abriendo un portal, no estás invocando. Mira, todos los que estáis viéndome ahora mismo, y te incluyo, que tengáis el interés por descifrar o por tener un contacto con lo inexplicable, yo os lanzo ahora mismo una programación mental. En estos días, esta noche o la noche que viene o la otra, te vas a despertar alrededor de las 3 de la mañana. ¿Pero por qué a las 3 de la mañana, que es cuando pasa todo lo maluco? Porque es cuando todo está más en silencio y percibes con más claridad las cosas. Por eso yo investigo la noche. ¿Por eso es que la gente se despierta tanto a esa hora? No, es por otro motivo. Pero yo te decreto que si te interesa esto, si te interesa esto, yo estoy programando tu cerebro para que te despiertes hoy, mañana, pasado, a las 3 de la mañana en tu casa. Entonces te vas a despertar, vas a mirar y dices, coño, las 3, o las 3 menos 10, o las 3 y 20. Lo primero te vas a acordar de mí.
No, a mirar la hora si me llego a levantar, te lo puedo asegurar. O sea, no. Lo segundo que vas a hacer, si te apetece, es tranquilizarte, respirar, ir al baño, mear, tomarte un vaso de agua, lo que quieras. Vas a volver a tu cama, te vas a tumbar boca arriba, ojalá con la luz apagada, y vas a empezar a entrar en un estado alfa mental de tranquilidad y de equilibrio. Respirando hasta que te tranquilices, haciendo que tu mente esté en blanco. Y cuando lo logres, vas a extender las manos a los lados de tu cuerpo, boca arriba en tu cama, y solo vas a pronunciar una palabra. Vas a decir, tócame. No, Rafa, no. Y luego me lo cuentas. No, Rafa, no. A lo mejor no sientes nada. Pero ¿cómo vas a decir intentarlo. que eso no es abrir como una especie de portal o cosas? No, porque eso no es una invocación, es una invitación. Estás invitando, todos estamos acompañados de energías. Tú ahora mismo tienes aquí a 3 energías. Si están con el marido, eso puede ser una señal inequívoca, un mensaje equivocado, entonces mejor que estén durmiendo solos. Solos. Sí, obviamente, si te toca el marido, pues ya te vas por otro lado y acabas. Pero Rafa, no, o sea, ¿cómo va a ser? ser? Pruébalo. No. Hay varios ejercicios. Muchas gracias, no. Que he desarrollado en mi búsqueda por obtener respuestas directas. Otro es el del espejo, pero ese no te lo voy a contar porque ese sí es aterrador. Eso me estás diciendo ahorita, volvamos al tema de los espejos. Tú habías dicho que llenaste y llenaste de espejos. ¿Por qué al principio te cagas. O sea, cuando estás en la cama, no hay una puerta que puedas cerrar. Acabas de llegar de explorar un cementerio. Estás con la adrenalina aquí y por todas partes crees que se mueven cosas. Tú te mueves un poco, pero claro, tú por el rabillo del ojo, tu reflejo, entonces el miedo empieza a abrazarte y ahí empiezas a aprender a combatirlo hasta que determinas, oye, y hasta que te acostumbras. Cuando te acostumbras has subido un par de escalones en tu autoconocimiento y en tu autocontrol, que es lo más importante. Y además, con lo de los espejos, no solo aprendes a superar el miedo, sino que tu vida sexual se vuelve mucho más interesante. No, Rafa, pero yo esperando aquí, mejor dicho, ay, Dios mío. Bueno, te voy a preguntar otra cosa que era que yo lo tenía por aquí. El tema de los objetos. Decías que tenías como una especie de biblioteca o de espacio donde te traías esas cosas. ¿Para qué te traes males a tu casa? Además, por ejemplo, ¿qué piensa tu pareja de eso? Porque estás ahorita con pareja, que además nos ayudó, además, porque hoy Hoy ha pasado de todo. Ha pasado de todo, eso es súper accidentado. Pero ella, mejor dicho, ella llegó aquí como un ángel y nos ayudó. No, estábamos en otro apartamento. Ajá, aquí llevamos con ella también. Sí. Cuando ella empezó a vivir conmigo en mi apartamento ahí al lado del Virrey, del Caño del Virrey, donde estamos haciendo una investigación relacionada con el caso Colmenares, muy interesante. Pues ella llegó, yo tenía allí mi museo, porque normalmente cuando investigo un lugar, pues me llevo un recuerdo de ese lugar para no olvidar jamás que estuve allí. Algunos, pues puede ser una simple piedra, pero en otros casos son objetos que tienen una relación con algo, un fenómeno que ocurrió. Por ejemplo, las canicas del Bronx. Por ejemplo, los botones del manicomio abandonado de Cibaté. Por ejemplo, la muñeca del Caño del Virrey. Entonces, todos esos objetos forman una colección que ahora mismo está a buen recaudo, en un lugar sellado espiritualmente. Pero antes estaba en mi apartamento, y cuando Pau llegó a vivir conmigo, pues empezó a ver cosas que pasaban que decía, oye, eso se acaba de mover solo. Y yo, eso ha sido un pequeño temblor que no hemos sentido. Oye, ¿hay alguien en la cocina? ¿Hay alguien fregando los platos? No, eso es el vecino. Yo tenía un puching, un saco de boxeo en nuestra habitación y estábamos viendo la tele y de repente el saco empezaba. Y Pau decía, se está moviendo. Y decía, no, fui yo que antes fui al baño y lo golpeé. Yo intentaba minimizar toda la situación para no asustarla. Yo en mi apartamento, y sé que mucha gente dirá, qué locura, 3 personas lo vimos. Vimos levitar una botella a un palmo de altura de donde estaba posada. Una botella que pertenecía a una investigación donde se hizo un exorcismo en una casa. Y en esa botella aparentemente residía el espíritu que habitaba esa casa. Un tatanganga de la religión Palo Muerto hizo un ritual, absorbió el espíritu aparentemente en esa botella, de una botella de litro de un refresco, y a la familia que vivía acongojada, eran todas mujeres,
de lo que sucedía allí, les dijo, ya está liberada, aquí está el espíritu que habitaba esto. Y se lo fue a entregar y dijeron, no, no, no. Y yo dije, ¿me lo puedo llevar yo? No. Y me la llevé a mi casa. Y esa botella, ante los atónitos ojos de mi hija Didi, y de mí, y de un asistente que estaba allí editando, levitó. Yo miré a Didi, estaba mirando fijamente en la pared con los ojos desorbitados, sigo su mirada y alcanzo a ver la botella a un palmo de la estantería flotando, y en el momento que la miré hizo ¡pum! Y cayó. Y el chico que estaba conmigo también lo vio. Entonces, claro que pasaban cosas. Entonces, pues decidí bloquear el espacio, amortiguar a las energías, tú les puedes dar órdenes, y decretar que ese espacio quedaba sellado. Allí pues hay un par de energías que me acompañan desde muy niño, pero yo les puedo decir, oye, bájale, bájale, porque no, o ya. Y hay otras que me han intentado acompañar, pero que no eran tan chéveres. Entonces, pues las mandamos a donde hay que mandarlas. Okay. Con eso tocamos un tema que a ti te gusta mucho. ¿Qué es? ¿Cuál? La brujería. No. Bueno, hay gente que tampoco cree en eso, Rafa. Y Ya yo está. he escuchado además muchas personas y he visto gente conocida. Mi mamá también encontraba entierros en la entrada del jardín de la casa, o que de un día para otro todas las plantas amanecían muertas, ese tipo de cosas. Hay mucha gente que no cree, pero yo creo que esa maldad de la persona que quiere hacerle daño a otro sí existe. Totalmente. Claramente existe. Mira, querida amiga, la brujería se basa en una serie de rituales. Para tú hacer el mal a una persona, hablamos de magia negra, porque también hay magia blanca, pero la persona que quiere hacerle un mal a alguien normalmente realiza un ritual. Y además tú puedes contratar a un brujo o una bruja para perjudicar a alguien en concreto. Eso siempre se te va a devolver, te lo aviso. Pero existe y es real. El ritual es lo que es una estupidez. O sea, el coger un caldero y poner ojo de rana, piel de serpiente, hoja de palma, como Gargamel, aquí venga el alma. Todo eso no sirve para nada por sí mismo. Sin embargo, el ritual tiene una función, que es focalizar tu energía o la energía de la persona en un objetivo. El ritual lo que hace es ayudarte a concentrar tu energía y dirigirla hacia un objetivo. Eso es lo que es la brujería. Es la energía, que es lo que de verdad actúa, orientada con un propósito. Para hacer daño. No es el ritual. El ritual no es más que una parafernalia. Sí, una parafernalia que te sirve para orientar, concentrar esa energía hacia un objetivo. Es igual que los amuletos. Un amuleto por sí mismo, el que tú te pongas una cruz, no sirve de nada, es un trozo de metal o de madera. Tú eres la que con tu intención le das un poder a ese amuleto. Claro. Y te trae suerte o te protege. Es tu energía la que le da poder a ese objeto. Rafa, ¿y uno cómo se puede proteger de eso? Por ejemplo, su casa. Porque además hay gente que tiene energías malas. Sí. La envidia, por ejemplo, es una pésima energía. Es algo tan simple como envidiar a alguien y que esa persona que envidia a otro y va a su casa y deja esa energía de rabia también. Uno cómo puede proteger, por ejemplo, su casa, su espacio, uno mismo de esas rabias, de esas envidias, de esos celos que pueden impregnar las otras personas en uno. Es una magnífica pregunta. Todos estamos expuestos a que se adhiera a nosotros, a nuestra aura, a nuestro espíritu, como lo quieras llamar, energías negativas que otras personas nos lanzan como dardos que se van clavando y que ahí van haciendo su ejercicio. A todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida hay como una curva en la que todo empieza a salirnos mal. Te roban el celular, se te estropea la cañería de la casa, te enfadas con alguien de tu familia, todo y todo coincide. Sí. Son los biorritmos de la vida, los ciclos de la vida. Uno a medida que se hace mayor va aprendiendo a suavizar eso. Pero hay un ejercicio que puedes hacer para protegerte. Y de verdad funciona. A mí me lo enseñó mi mamá, yo era un descreído de esto, y joder, funciona. A mi mamá se le enseñó la suya, a la suya mi tatarabuela, se pierde en la noche de los tiempos. Es un ritual muy sencillo. Solo necesitas un vaso de cristal normal, de este tamaño. ¿Agua? No. Ah. Le pones la cuarta parte del tamaño del vaso, pongamos que es así, pues 2 dedos de sal común,
y la empapas esa sal en vinagre blanco, no de frutas ni de Módena, blanco. La empapas a penitas el vinagre y lo pones bajo tu cama, del lado en el que duermes, o en ese sitio de tu casa donde tú siempre percibes que hay una energía extraña. Ok. Lo colocas ahí. 5 días con sus noches. Y lo revisas de vez en cuando. Vas a ver cómo hay una reacción, que en parte es química, de la sal y el vinagre y el vidrio y todo eso. Eso te va a servir de dos cosas. Una, el ritual en sí mismo, lo que sí es imprescindible es que durante esos 5 días con tus noches, cada vez que te vayas a acostar o a lavarte los dientes en la noche, pienses, ahí hay un vaso con sal y vinagre que está actuando para protegerme. Y cuando te levantes por la mañana y también, que haya una conexión con el ritual. Si te olvidas, pues bueno, pero también funciona, pero mejor. Vas a ver cómo hay una reacción. Puede ser que estalle el vaso, puede ser que la sal se cristalice y lo desborde, puede ser que el líquido que le has puesto se triplique y de repente haya el vaso esté lleno de vinagre hasta la mitad. Okay. Hay distintas reacciones. Por supuesto, hay un componente químico de reacción química entre dos elementos. Sí, sí, Pero lo interesante es que después de esos 5 días con sus noches lo vuelves a repetir. Lavas el vaso, lo secas, vuelves a hacer el ritual. Y otra vez, 3 veces tienes que hacer el ritual, 5 días con sus noches. Y tú vas a hacer una foto, un vídeo de cómo va reaccionando el vaso. Y vas a ver cómo estando en el mismo lugar el vaso y con los mismos ingredientes, la reacción va a ir disminuyendo hasta que no pase nada. Se evaporará el vinagre y ya. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás actuando contra las energías negativas que se han pegado a ti como dardos. Las estás anulando. ¿Ok? Pero además es un termómetro mediante el cual puedes leer qué energías te rodean. Ok. Dependiendo de esa reacción, puedes determinar qué energías están afectando tu vida, al mismo tiempo que las combates, que las anulas. Es un ritual maravilloso que te recomiendo mucho, es inocuo. Y si quieres, pues me envías los resultados de cada 5 No, yo días. no voy a hacer eso, Rafa. Pues es una protección espectacular. Yo oro. Yo oro, sí. Bueno, también sirve. Yo oro, sí, o sea, digamos que mi ritual es siempre decir, Diosito, aleja las malas energías de mis hijos, de mi familia, mis mascotas, que son mis protectoras, que siempre están ahí al lado mío. Libéranos, acompáñanos. Bueno, en fin, ese es, digamos, mi ritual. Yo es que yo me muero de susto hacer hasta eso. No. Además, mira, ¿quién está aquí? Cógela para acá para que la mostremos. Rafa, finalmente, para quienes dicen, este man está loco, eso que está diciendo no es. ¿Qué les puedes decir? Porque claro, la gente también puede pensar eso. Obviamente, a mí me importa un pepino lo que piensen. Si puedo ayudar a alguien, pues orgullosísimo, pero insisto, esta es una búsqueda personal que comparto con a quien pueda ayudar. ¿Por qué hago yo todo esto? Pues porque tengo una curiosidad que es mayor que mi miedo. Y porque creo que tú tienes una pequeña pieza del puzzle. Él tiene otra pequeña pieza del puzzle. Yo tengo una pequeña pieza del puzzle. ¿Por qué hago esto público? Porque si consigo unir las piezas del puzzle que cada uno tenemos, tal vez logremos ver el dibujo completo. Si tu experiencia la suma a la mía y a la de él y a la del otro y a los que me acompañan y no sé qué, tal vez un día alcancemos a comprender qué hay más allá de lo que vemos y de lo que podemos ver y tocar. Y además ten en cuenta algo, querida amiga, y esto es muy en serio. Nosotros estamos en medio de una rueda en la que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. La inteligencia artificial, queridos niños y niñas, está avanzando a una velocidad de vértigo, al punto de que ya hay experimentos en los que una inteligencia se conecta con otra, ya parece ser que cuando se conectan hablan un idioma que es indescifrable para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en un momento dado la inteligencia artificial va a cobrar conciencia de sí misma. Pienso, luego existo. Esa frase ya está llegando a la inteligencia artificial. Pienso, luego existo. Y cuando eso suceda, que está sucediendo, y la inteligencia artificial teja una red mundial como la está tejiendo, va a tomar el control.
Y nos daremos cuenta de que nosotros, el ser humano, el Homo sapiens, no somos la guinda del pastel de la evolución, somos un paso más en la evolución. Igual que el hombre de Neandertal lo vemos como un ancestro nuestro, un paso en la evolución. En un futuro no muy lejano, el Homo sapiens no será más que un eslabón en la real guinda del pastel que va a dominar este planeta y seguramente el universo, que es la inteligencia artificial. Pues Rafa, yo te agradezco mucho esta conversación porque además saben que a mí simplemente me queda algo y de todo esto ustedes pueden creer, no creer, Total. Con base en sus experiencias, en su contexto, incluso en sus propias religiones, en sus propias creencias. Pero tú dices algo que es muy cierto y que yo también tengo muy claro desde muy pequeñita y es que la verdad absoluta no la tiene nadie. Nadie sabe con certeza qué hay aquí, ni siquiera con lo que vemos, porque hay muchas cosas que estando aquí no vemos, aquí, Total. en este plano terrenal, y pues mucho menos lo que puede pasar, no sé, o en otras dimensiones, porque este mundo, creo que este universo es enorme y vale la pena siempre explorar, conversar y escuchar, porque a lo mejor de esa manera también se pueden abrir cosas en el corazón y en la mente. Así que yo te agradezco mucho esta conversación, Rafa. Gracias. Gracias, criatura. Gracias a ti. Y por supuesto a esta muñeca que nos acompañó toda la entrevista y a ustedes, gracias por conectarse siempre en Catarsis. Recuerden activar la campanita y suscribirse. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Rafita. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué chiquito, ay, qué chiquitito. Ay, mis almohadas lindas. Te la vendo. No, cómo no, pobrecitos que te la vendo. Estoy hasta las narices de usted.